¿Cuán grave es la crisis de salud que hay en Puerto Rico? Va a llegar el momento que ese empleador te va a decir qué es lo que tú tienes que recetar. ¿En qué se beneficia el gobierno de que nuestra crisis de salud esté peor? Olvídate de la evidencia científica y el evidence-based medicine. Es lo que yo diga porque esto es más costo efectivo. Si no, te doy una patada. Se convirtió en un servicio esencial, se convirtió en el producto más lujoso del mercado. Mueve cerca, los números que yo he escuchado es cerca de 18,000, 20,000 millones al año. ¿Piensas que hay algún aspirante a la gobernación que pueda ayudarnos en esta lucha? Anda. O sea, les estamos dando miles de millones del dinero público para que lo manejen y no le pagan a las instituciones públicas, que eso no es sostenible. Encontró que las aseguradoras del 2017 al 2021 en mercadeo le gastaron $200 millones. Anda. Ahí tú ves la mordaza que tú estás hablando de por qué no hablan. No sé, brother. De verdad que yo, como te dije, amo a nuestra gente y yo veo un potencial aquí, en esta tierra privilegiada, donde nosotros tenemos lo necesario para transformar esto en formas que quizás ni me puedo imaginar aún, pero creo que tenemos lo necesario. Llegaste a Gana Tu Día el podcast. Yo soy Carlos Figueroa. Mi visión es que con este movimiento vamos a impactar la vida de 1 millón de personas, ayudándolas a entender que son las pequeñas cosas que tú haces todos los días las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que vienes a Gana Tu Día el podcast se lleva información del movimiento, estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día y te llevas conversaciones con personas que diariamente hacen algo que aman, que viven su pasión, aun cuando esas pasiones a veces pueden ser difíciles. Lo único que te pedimos a cambio es que si te gusta lo que estás viendo aquí, te suscribas al canal, compartas esto con alguien que se pueda beneficiar de esta información. Si estás en Puerto Rico, la información que vamos a discutir hoy es bien importante. Si nos estás escuchando a través de Apple y Spotify, te doy las gracias a ti que te has dedicado 3 segundos a regalarnos esas 5 estrellas que nos ayudan a seguir creciendo. En Puerto Rico puedes ver esto también a través del Liberty Canal 85. Y por favor, no olvides conseguir mi primer libro, Construye tu Ruta. Lo puedes buscar en construyeturuta.com. En Puerto Rico lo consigues en The Bookmark, también en Walgreens. Y va a estar próximamente en otras librerías, así que bien pendiente. Lo último que te digo, esto es bien importante. Se para el 24 de agosto. Vengo con mi primer evento presencial grande en mucho tiempo. Si no estás recibiendo emails, vete a Instagram y únete a mi comunidad. Lo esencial es invisible para el gobierno. Hay héroes que llevan capas, pero la mayoría de los héroes que yo he conocido en mi vida llevan una bata blanca y salvan vidas. Él es uno de ellos, egresado de mi alma mater, el antes, ahora y siempre colegio, Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Es formado como internista en el Hospital de Veteranos, donde fue jefe de residentes y también residente del año. Además de esto, lleva una lucha por la salud que no implica atender pacientes necesariamente, sino denunciar muchas de las injusticias que estamos viviendo y que son lamentablemente provocadas por el gobierno. Bienvenido a Gana Tu Día el podcast al doctor Irán Rodríguez. ¿Cómo tú estás, caballete? Muy bien, contento de estar aquí contigo y hablar con tu audiencia, Carlos. Gracias por la invitación. Estoy feliz y estoy feliz de tenerte, aunque lamentablemente vayamos a tocar un tema que para mí al menos puede ser incómodo. Es árido, sin duda. Pero es necesario que lo traigamos y yo estoy seguro que vamos a aprender del tema, muchas cosas. Entonces, la primera pregunta que yo te tengo es, ¿cuán grave es la crisis de salud que hay en Puerto Rico? Bueno, la crisis yo la veo gravísima, pero principalmente hago mucho de lo que hago porque creo que se tiene el potencial, lamentablemente, de empeorar mucho más. Oh, wow. Y todo lo que vemos apunta en esa dirección y por eso es que insistimos tanto en pedirle y exigirle al gobierno cambios, porque se nos va la vida en esto. De hecho, salió un estudio
creo que fue en el periódico El Nuevo Día, un reportaje que para el 2030, si no mal recuerdo, 55% de los médicos que están hoy en día no van a estar porque la edad promedio de la mayoría de los médicos es de más de 60 años. ¿Cuál es el número? 55%. 55%, o sea que, brother. Tú dices el 2030 y eso parece que es dentro de un siglo. Para mí yo Pero lo veo eso es mañana. Yo lo veo así y es parte de lo que nos preocupa porque Claro. todo el sistema estaba diseñado de tal forma que desfavorece a los proveedores, pero principalmente a los pacientes. Y el profesional de la salud que no se retira porque no tiene la edad, pues muchos se van. Y entonces el paciente es el que termina desfavorecido y nosotros que tenemos familia aquí, pues muchas veces tenemos miedo por nuestros propios familiares porque van envejeciendo también y la vida pues va pasando factura aunque nos cuidemos. Y esas cosas pues son las que a mí me preocupan mucho y me han digamos que incitado a hablar sobre un tema que casi siempre se lo metían bajo de la gaveta, mayormente por el mercadeo masivo que las aseguradoras principalmente llevan a cabo. Y eso pues lo podemos hablar. Lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. Yo voy a ser el abogado del diablo aquí un momento. ¿En qué se beneficia el gobierno de que nuestra crisis de salud esté peor, de que los hospitales cada vez estén peor? ¿Cómo beneficia eso al gobierno? Hermano, esto pues, hace una pregunta muy puntual e importante. De la forma que yo lo veo y lo he dicho anteriormente, y cuando tú miras nuestra historia, porque hay que siempre tener el contexto de la historia de Claro. Puerto Rico, lo que ha pasado, y nosotros no podemos olvidar el chat de Telegram del 2019 que terminamos expulsando porque lo votamos al gobernador de Puerto Rico. En ese chat, uno de los miembros dice, creo que dijo, had a dream, tuve un sueño, un Puerto Rico sin puertorriqueños. Diablo. Y sé que se está tornando un poco dark de la forma que estoy dirigiendo esto, pero es que ese es el camino que veo. Bueno, es que tiene una ramificación política esta situación. Somos una colonia. Somos una colonia y aquí lo que se está aplicando ante mis ojos es un colonialismo de asentamiento donde se benefician unos extranjeros y el de aquí se desplaza. Y el tener un sistema de salud colapsado pues beneficia ese sistema colonial de asentamiento y indirectamente pues el gobierno como lacayos de la metrópoli y pues dirigentes de la colonia, administradores de la colonia, pues ese es el plan global que cuando tú miras la historia, pues miras para atrás cómo esterilizaron a nuestras mujeres, muchas sin consentimiento, desde los 37 hasta los 70 duró eso. Eso es los otros días. Bueno, nuestras abuelas, nuestras madres quizás fueron esterilizadas sin mucha información, sin consentimiento, pensando que era reversible. Tenemos en los 30 un señor que vino supuestamente a ayudar, pero terminó inyectándole cáncer. Lamentablemente un colega que me da asco decir que fue colega, pero cuando tú tienes una persona que está adrede matando a personas, pues, y que sale por la puerta ancha y que años después termina en la revista Time en la portada, como fue Cornelius Rhodes, pues uno no puede ser tan inocente de decir, mira, esto no es parte de un plan principal de en donde seamos minoría en nuestra propia tierra. Y eso es parte de lo que a mí me empuja a hacer esto porque yo sé que el programa, pues, uno es de lo que tú te enfocas mucho en lo que aman lo que hacen. Claro, yo principalmente hago esto porque amo a mi gente. Bello. Amo mi cultura. Amo a todos los que aportan de alguna forma u otra. Y yo quiero que estos sigamos aquí, brother. Que en 50 años nuestros hijos, nuestras hijas, tengan un lugar que puedan decirle, mira, este es mi lugar de origen. Y de aquí, si yo no lo quiero, nadie me va a sacar. Yo también hago esto porque amo a mi gente, a mi cultura. Por eso quiero verlos bien también. Así que son tal vez armas distintas dentro de la misma guerra, la que tú y yo estamos batallando. 100%. Hay una, creo que fue Rafael Cáncer Miranda que le dijo a uno de mis mejores amigos,
Él fue a donde él, le estoy robando aquí la cita, pero me parece importante porque va por la línea de lo que tú dices. Él fue a donde él y le preguntó que qué le aconsejaba a un joven, y él le dijo que hay diferentes frentes de lucha. Y eso es precisamente lo que tú estás describiendo. Sí. Y al final del día o sea, no, hay un sinergismo. Claro. Tú aportas unas cosas que yo no, por la naturaleza de la esquina que escogí, pues no las puedo aportar, pero son necesarias. Claro. Para por lo menos lograr el país y tener el lugar que deseamos y le deseamos dejar a las futuras generaciones. Sí, 100%. En realidad, todo este plan que tú mencionas, en realidad es por dinero. Esa es la razón. El dinero es un factor importantísimo porque vivimos en un sistema que yo le llamo, cuando se trata de la salud y de la educación también, porque creo que son dos partes de nuestra sociedad que tú no puedes ponerle un precio, porque si no, ¿cómo vas a echar para adelante a las personas? ¿Cómo vas a crear una sociedad más culta y educada si estás limitando el acceso a la salud, el acceso a la educación? Pero lo que se lleva a cabo aquí, en la parte de la salud, es un capitalismo depredador. Y cuando tú ves que las decisiones favorecen a los accionistas y los inversionistas, algo que yo no tengo nada en contra si es en otro mercado, pero cuando se deja morir la gente, cuando le estás denegando tratamiento a las personas, pues eso no, ante mis ojos no tiene ningún tipo de justificación, por más bollante que se vean esas acciones ni los dividendos para las personas que se benefician, porque es un grupo muy pequeño y son demasiadas las personas que están sufriendo de esto. Claro. Cada rato vemos un GoFundMe, algunas recolectas que está bien en el sentido de que muestra una solidaridad comunitaria, pero no debería ser así. Nosotros pagamos. No debe ser el único medio. Nosotros pagamos mucho dinero en impuestos que se está destinado a la salud, y entonces vienen unos intermediarios que que aportan poco o nada a la ecuación y se están llevando una tajada de proporciones exorbitantes. Y no le llega el dinero a los hospitales, no le llega a las clínicas, a los pacientes, pues como dije, le deniegan los tratamientos, y para mí callar era un acto de traición hacia mi moral y hacia lo que yo veo. Ante lo que estoy viendo, no podía vivir con eso, brother, de verdad. Callar es un acto de traición. Eso está extremadamente poderoso. Y no solamente en temas políticos, dicho sea de paso, hay otros temas sociales, algunos de ellos los he traído aquí al podcast en las últimas semanas, que no podemos mantener el silencio con ellos, porque nos hace tan cómplices como el que está utilizando impunidad, ¿verdad?, contra nuestra gente. Así que definitivamente creo que no podemos callar. Es un acto de traición. ¿Por qué tiene una guerra tan fuerte contra las aseguradoras? Pues es básicamente por lo que es que no veo una aportación significativa a la salud de nuestra gente. Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como Doctora Wisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Algo muy interesante, cuando yo estaba en escuela de medicina, muchas veces cuando yo iba a rotar con diferentes doctores en sus prácticas, yo no solamente le preguntaba cosas de medicina, yo también le preguntaba de su práctica privada, cómo era, y todos tenían la misma queja de que las aseguradoras no les pagan, de que están asumiendo costos operacionales adicionales para poder facturar y le puedan pagar lo que se merecen. Incluso el mismo dinero que el gobierno federal le da a las aseguradoras para que lo manejen, el mismo gobierno te pagaría, les paga a los médicos esas tarifas adecuadas. Y entonces las aseguradoras cogen ese dinero. En el caso del Medicare, los planes Medicare Advantage reciben miles de millones de dinero que la mayoría de nosotros ha aportado porque todos pagamos Medicare. Claro. Entonces ese dinero llega a las aseguradoras y ellas lo administran, pero lo administran para maximizar sus ganancias y no para el bien social, para lo que fue creado y para lo que tú aportas como individuo. En el caso de la reforma y el Medicaid también viene de fondos públicos estatales y federales, y el dinero se está quedando
en unas corporaciones que le hacen un flaco servicio al país, por no decir otra cosa. Y ahí es que yo pues dije, no podemos, ya no basta con sentarnos en términos diplomáticos con esta aseguradora, porque llevamos 20 años, casi 30 años desde el principio de los 90 con este modelo donde las aseguradoras controlan. ¿Y qué resultado ha tenido para las personas que se han sentado a negociar con ellos? Ninguno. Todo lo que vemos es que cada vez ganan más terreno y están ahora mismo adquiriendo hospitales, muchas de ellas, adquiriendo clínicas y haciendo lo que se llama en Estados Unidos, lo hacen también. Lo que pasa es que allá, como hay más dinero, pues la necesidad no se ve a la magnitud que llega a verse aquí. Pero ellos están creando un modelo que se llama, ellos le llaman Vertical Integration, donde la aseguradora es dueña de los hospitales, es el empleador principal, es dueño de los laboratorios, y se crea una cadena monopolística o oligopolística, o sea, que controla el mercado. Es un oligopolio. Y lo que termina es subiendo los precios a las personas y limitando el servicio. O sea, que yo no veo el beneficio añadido que estas corporaciones están trayendo sobre la mesa. Uno a veces no ve y te doy esto para que ahí eso, si quieres. Uno no ve esto, o sea, no, lo ves de afuera y no lo entiendes, pero tú ves las clínicas de seguro que tienen, entonces, o sea, perdóname, las aseguradoras con sus propias clínicas. Y eso se supone que sea ilegal. De hecho, para los médicos es ilegal porque hay algo que se llama el anti-kickback, Stark Law. Pero esta gente se está subcontratando ellos mismos. O sea, ellos tienen el dinero. Sí, es un frente para que tú veas otro nombre, pero entonces, en realidad el dueño es el mismo. Todas las compañías satélites que tienen están siendo contratadas, entonces han terminado convirtiendo a los médicos y a otros profesionales de la salud en empleados. Para que tengas una idea, y esto se ha visto en los Estados Unidos también, para los 80, 3 de cada 4 médicos eran dueños de su propia práctica. Ajá. Al sol de hoy, yo creo que 1 de cada 4, como mucho. Eso es mucho, yo creo. Es mucho, ¿verdad? Sí, antes tú ibas a la oficina del médico. Sí. Y el médico, oye, era un empresario pequeño que tenía sus empleados, que tenía su personal. El médico era casi familia, porque, o sea, de hecho, en mi familia, mi pediatra era el padrino de mi hermana. Y mi pediatra era mi coach de pelota. Exacto. O sea, era algo muy diferente, más integrado a la sociedad, si lo queremos ver así. Ahora tú no ves casi esas oficinas. No, entonces el problema que eso crea, Carlos, es que cuando tú tienes un empleador que controla toda la cadena, va a llegar el momento que ese empleador te va a decir qué es lo que tú tienes que recetar, qué es lo que tú puedes dar. Olvídate de la evidencia científica y el evidence-based medicine. Es lo que yo diga, porque esto es más costo efectivo. Si no, te doy una patada. Sí, no te apruebo la otra. Y ya, brega. Y ese es el caso más bien cuando está en la medicina, claro, pero otros tratamientos también. Pero que si tú estás como empleado, te dice lo que tú recetes. Puede llegar, se presta para eso. Diablo. Y hay reportajes más en Estados Unidos, porque aquí pues los medios y el periodismo investigativo ha sido muy superficial con las aseguradoras, pero en los Estados Unidos hay reportajes en donde los altos ejecutivos le piden a los médicos que inflen la factura. Claro. Y algunos se prestan para eso. Y obviamente pues hay algunos colegas que manchan el nombre y yo les llamo los mercenarios del cartel de la salud, porque se prestan para maximizar las ganancias, pero, brother, tú eres el que está ahí con el paciente. Como que ¿dónde está tu empatía? ¿Dónde está, cómo se llama? El juramento. El juramento de Hipócrates, ¿dónde está? Quizá el de Hipócrita te lo pueden recitar, pero... ¿Por qué qué reír para no llorar? Oye, Irán, ¿por qué no hay más gente protestando esto? Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que nosotros en Puerto Rico... Aquí, y tú tocaste parte de eso en la entrevista con Torresola. Helio. Aquí ha habido un abrazo a mi hermano Helio. Una persecución política históricamente, y lo ato a esto porque se crea un miedo colectivo. Claro, y aquí en Puerto Rico hay una psiquis de un conformismo y miedo terrible, y yo creo que eso influye. Lo otro es que las personas que trataron
Básicamente el plan cogía y los sacaba de la red de proveedor. O sea que Ya te no puedes jodiste, ofrecer no cobra. servicio, no cobra. Si trabajabas en un hospital, Diablo. la aseguradora iba donde el hospital y le decía, quítale los privilegios a ese médico. Diablo, wow. Así de horrible es esto. Esto es mafia. Así, mira, para decirte más, en los 90, el colegio de médicos, para ese entonces ellos hicieron un boicot cuando se estaba implementando la reforma. Y mira a ver si esto es parte de un plan que se alinea con los intereses de la metrópoli, que en ese entonces el Federal Trade Commission, que se supone que vele que no se violen las leyes antimonopolio, el Sherman Act, Exactamente. el gobierno de Puerto Rico, junto con la FTC, demandó al Colegio de Médicos por hacer un boicot a las aseguradoras. Y terminaron metiéndole una multa, creo que era de 300,000, y si lo hacían de nuevo, pues se podían llevar cárcel las personas. Y así fueron haciendo con diferentes grupos. Te menciono este porque es el más grande. Y se dejaron los grupos sin garras argumentando que violaba las leyes antimonopolio. Sin embargo, promovieron el oligopolio de las aseguradoras. So que hay unos intereses ahí que amerita ocultar y mirar con mucho detenimiento y con mucha perspicacia, porque esto nos está haciendo demasiado daño y yo creo que cuando tú mides riesgos versus beneficios, es hora de que se empiece a hablar más, porque va a llegar el momento que van a ser nuestros familiares directos, incluso hasta los mismos. Ya lo es, porque tal vez no a un nivel catastrófico para todo el mundo, pero pues yo he visto a mi mamá con situaciones de su Medicare, tú sabes. Claro. Yo tengo un plan privado y yo he vivido situaciones donde no me quieren aprobar cosas. Hay cada vez más médicos que entonces tienen que recurrir, mi esposa es una de ellas, a hacer prácticas privadas sin el plan médico, porque entonces el plan no te paga. Es una cadena horrible. No, y que es que no es sostenible, no es rentable en términos de que el gasto operacional termina siendo más alto muchas veces que lo que puede generar. Sí, por eso es que yo siempre hacía la matemática, ¿verdad? De por qué no montamos una oficina. La gente pregunta, ¿por qué no montamos una oficina? Bueno, es que no puedes. No vas a cobrar jamás nunca lo que... No cobras suficiente ni tan siquiera para mantenerte. Hablamos de los pediatras. Salió un artículo de Nation, una revista norteamericana, y habla de los pediatras, brother. En él habló, creo que era el presidente de la Academia de Pediatría de Puerto Rico, y menciona que los salarios de las vistas de seguimiento, lo que se le pagan a un pediatra es de $18 a $25. Sí. Una visita de seguimiento. Un paciente nuevo de 25 o 38 creo que era. Hay que ver 20 pacientes al día para vivir. Y ponlo en contexto, ¿cuánto tú, si va un electricista, un plomero, algún profesional certificado a tu casa, tú le pagas eso? Exacto. Se te ríe en la cara así mismo. Literal. Te dice, no, me voy, llámate a otro. Pues claro, hasta no sin minimizar el trabajo de nadie, hasta lavar el carro. Claro. Te vale como 50 pesos una hora. Y eso no es por minimizar, es ponerlo en el contexto de que se llevó a cabo un entrenamiento riguroso y que muchos incurrimos en una deuda masiva. Que está, exacto, todavía ahí soy parte de eso. En mi casa, ese es el caso. A mí, cada vez que vas diciendo más cosas, se me empieza a irritar más ¿cómo se llama? Los jugos gástricos. Pero, para ponerlo en contexto médico. Pero en estos días vi algo que realmente me chocó en tus redes, donde personas que han tratado de denunciar estas situaciones con los planes, entonces van a los medios o a los reporteros y te dicen, no puedo denunciar esto porque son auspiciadores del canal. Y ahí volvemos entonces al mismo ciclo. No tan solo están acaparando todo el ciclo de la salud, sino todo el ciclo de la publicidad también, para evitar tirarle. Cuando yo me criaba, los reporteros eran las personas con mayor credibilidad. Claro. O sea, esas son las personas que al menos yo veía como que los más inteligentes, los más que sabían, los que se atrevían. Cuando tú le quitas el poder a los reporteros para no acusar al reportero que no
que no se atreve a dar el pie en un medio tradicional, porque ese también son sus habichuelas probablemente, Claro. ¿verdad? Pero cuando tú ves que esta gente no puede hablar de situaciones como las que entonces tiene que venir un Irán Rodríguez a denunciar o otros sinnúmeros de medios independientes que hay o un podcast como este para hablarlo, a mí eso me revolcó el estómago. ¿Cuán frecuente es este problema? Mira, yo creo que es bien frecuente. En mi caso, a mí no me lo han dicho directamente porque ellos saben la línea mía. Yo no creo que lo hacen porque me imagino que llegan a la conclusión de que perderán el tiempo porque yo voy a decir lo que tengo que decir. Pero sí lo he escuchado múltiples veces. Esto fue, lo que están mencionando fue de una carta circular. Fue que creo que fue un enfermero que fue auditor de hospitales, publicó una carta circular de Triple S que básicamente está dejándole saber a los hospitales que ciertas circunstancias por la cual un paciente sea readmitido en 30 días, o sea, si tú fuiste al hospital psiquiátrico por alguna razón, porque es una de las circunstancias que está, por poner un ejemplo, por X o Y de tu condición de salud mental, tuviste 2 semanas y cuando te dan de alta, en menos de 30 días caíste porque te dio una diverticulitis, pues el plan médico se reserva esa admisión anterior al hospital psiquiátrico, en este caso, no se la van a pagar. Pagarían más que al segundo hospital. Entonces el hospital está corriendo con esos costos. Diablo. Vemos a los IMAs en quiebra, que en el caso de IMA, pues había unos problemas de los administradores también que no les quiero pasar la mano. Pero Quiero hablar de IMA también. sí, Quiero hablar en detalle. pero que las aseguradoras en sí están haciéndole un boquete. Para que quede meramente claro, los hospitales públicos de este país, el centro médico, las aseguradoras le deben 16 millones de dólares. Anda. O sea, les estamos dando miles de millones del dinero público para que lo manejen y no le pagan a las instituciones públicas, que eso no es sostenible. Entonces, vemos esto del mercadeo y la publicidad, como muy bien menciona, y hay un amigo muy querido que también es uno de los que alza la voz, Sergio Rivera, él es estudiante doctoral de salud pública, él ha hecho mucho trabajo investigativo y de la página del comisionado de seguros, ahí está mucha de la información, encontró que las aseguradoras del 2017 al 2021 en mercadeo le gastaron 200 millones de dólares. Anda. Ahí tú ves la mordaza que tú estás hablando de por qué no hablan. 200 millones de dólares. Y creo que no incluía a Triple S, creo que incluía todas las otras. Que es la más grande. ¿O no es la más grande? Hay un oligopolio principalmente entre MCS, Triple M y Triple S. Yo te diría que esas tienen la mayor parte del mercado. Y si eso no incluye una de las tres, pues estamos hablando de que potencialmente ese número mínimo es 250. Exacto. Mínimo. Más o menos debe ser por ahí. Eso es lo que nosotros estimamos. Diablo, 250 el número que teníamos oficial era de cerca de 200 del 2017 al 2021. Entonces, básicamente han silenciado a los medios corporativos que viven y les rinden pleitesías. Si en algunos casos, por ejemplo, hay una colega que es dentista, ella en una ocasión fue a unos programas, yo tengo un clip de eso, ella creo que fue a Poder del Pueblo, porque ella misma lo menciona, Poder del Pueblo y Pelota Dura, y le dijeron que podía decir lo que la aseguradora le hizo, pero que no podía decir el nombre de la aseguradora. Y ella dijo, pero no voy a ir. Sí, déjame ir al cuartel a decir que me asaltaron, pero no puedo, y vi al pillo, pero no te puedo señalar cuál es el nombre del pillo ni dónde vive. Y la cito. ¿Para qué voy a mencionar el milagro si no puedo mencionar el santo? Y eso es lo que nos enfrentamos en términos de la información mediática, y te agradezco que hagas un espacio para hablar de esto, porque esto no se va a hablar de esta forma en ninguno de esos medios corporativos por razones obvias. Claro. Pero es muy importante que la gente lo sepa. Yo soy un chispito más viejo que tú, no mucho. Pero en mi época, cuando yo estaba en high school, el gobernante era Pedro Rosselló, ¿verdad? Y Pedro Rosselló trajo lo que parecía la salvación del sistema de salud, que era la famosa en aquella época, la tarjetita de salud, ¿verdad? El plan de reforma. En el papel, eso es bello.
en el papel, tú decir que tú tienes una cubierta de salud, ¿verdad? Que la gente le va a oír a esta palabra que yo voy a decir ahora, socialista, esa es la realidad, ¿verdad? Sí, Es un sistema social, socialista de atender la salud de todo el mundo por igual. ¿Por qué fue tan nefasto lo que es la reforma? sí, es que la reforma, mira, nosotros teníamos un sistema bastante socializado de la medicina que viene desde los años, yo te diría, de los 20 o 30 que se forman las primeras unidades de salud pública. Así que para los que se asustan con esa palabra, pues lo pusieron los mismos norteamericanos. Claro, es que la Esa gente no medicina sabe, socializada. que no sabe como que no ve. Tienen que orientarse para poder. Por eso yo estoy hablando con personas que saben más de los temas que yo para poder aprender. No, y seguimos aprendiendo, de eso se trata. Pues en Puerto Rico, con fondos en aquel entonces, era de la Fundación Rockefeller y unos fondos, los primeros fondos federales que llegaron a Puerto Rico fueron para los años 30. Antes de eso, pues nada se otorgaba y por eso hubo muchos levantamientos en esa década de los 30. Pues la injusticia era bien marcada. Pero se fueron creando unas infraestructuras y te llevo por ahí porque eso es lo que se terminan convirtiendo en los CDT. Entonces nosotros copiamos, porque para ese entonces que nosotros estábamos copiando ese modelo, Medicare y Medicaid no existía. Medicare y Medicare era una extensión al Seguro Social, al Social Security Act de los 30, y le añaden esa parte de salud, y eso fue a mediados de los 60. Pero ya nosotros teníamos un sistema corriendo aquí bastante socializado, donde se le atendía a la gente de forma gratuita. No era perfecto, pero no tienes que tener con una deuda que tienes que vender la casa o irte en bancarrota o que te nieguen los servicios. A todo el mundo se le daba los servicios. Pues cuando se crea el Medicaid y Medicare, lo que viene siendo el proyecto, vamos a llamarle el sistema Arbona, que era donde estaban todos los CDT, los hospitales regionales. Claro. En ese sistema, el Estado, el pueblo de Puerto Rico, era el dueño de esas instituciones. Uh-huh. Y al tú mantener una operación donde tú eres el empleador, mantienes las facilidades, pues tú no estás subcontratando a otras compañías privadas que pueden inflar el precio. Tú puedes controlar más esos márgenes de costo. Claro. Versus si tú estás subcontratando a una entidad privada. Pues en los 90, el exgobernador Rosselló, él trajo este sistema nuevo de la reforma de salud y básicamente privatizó, o sea, vendió a precio de pescado bombao todas nuestras instituciones, la mayoría de ellas. ¿Y qué llevó eso? Que como ya teníamos un sistema privatizado, se fue completamente a la neoliberal, en donde el hospital todos los años cobra más dinero, las aseguradoras entran en el juego porque entran a manejar estos miles de millones de dólares y se crea una cadena que es insostenible, en donde la aseguradora cada vez recibe más dinero, cobra más de prima, el hospital sigue subiendo sus costos y se crea una cadena en donde se va aumentando los costos por encima de lo que cualquier inflación pudiese prever. Entonces llega el momento que el sistema termina siendo mucho más costoso de lo que era antes, cuando el gobierno era dueño de todas estas facilidades. Yo leí un paper, creo que fue un paper y que cita un artículo del New York Times, que se estima, brother, que de los 70,000 millones de deuda pública que tenemos, 25,000 millones se fueron en sufragar el gasto del sistema de la reforma desde que se fue implementado. So que una tercera parte de nuestra deuda se fue para pagar un sistema que ya corría con un costo operacional mucho menor. Y ese es el desenlace que hemos visto, donde se le ha dado demasiado poder a las aseguradoras. Diablo. O sea, se convirtió un servicio esencial, se convirtió en el producto más lujoso del mercado. Mira, en Puerto Rico el mercado, porque le gusta usar esa palabra, yo la voy a usar en este momento, pero el mercado de la salud mueve los números que yo he escuchado, es cerca de 18,000, 20,000 millones al año. O sea, que hay mucho dinero y hay una avaricia ahí que es depredadora porque se lleva de por medio a un montón de gente inocente. Voy a ser el abogado del diablo una vez más.
cuando los hospitales los administraba el gobierno, estos hospitales públicos, y esto te estoy hablando de experiencia de vida, era el cuco decir que tú ibas para un hospital público. Entonces, sí, yo he escuchado eso. era como que no. O sea, habían algunos hospitales regionales, ¿verdad? Yo me crié a minutos de uno. Nosotros no íbamos a ese hospital ni para el carajo. Tenías que ir al hospital privado. Entonces, ¿cuál de los dos males es peor? Porque no hubiera también colapsado el sistema de salud si permanecíamos administrándolo nosotros. Bueno, puede ser, por el hecho de que como los administradores de la colonia tienen otra meta diferente a lo que quizás tú y yo vemos como país, pues es posible que hubiesen llevado el barco a la deriva igual, porque lo vemos en otros monopolios nacionales, como por ejemplo la Autoridad de Energía Eléctrica, que como tú quiebras un monopolio. Claro. O sea, que es posible que... es posible ojalá que la gente quebrado, ojalá y que la gente entienda ese statement que tú acabas de decir, ¿verdad? Cómo tú quiebras un monopolio. Y yo creo que contestando tu pregunta, es posible que hubiese ido mal, pero sí, lo que sí yo creo es que no hubiésemos asumido 25 mil millones de deuda pública porque no nos hubiese costado eso. So que tú y yo, nuestros hijos y las futuras generaciones están cargando con ese muerto, tú sabes, eso de deuda. Es horrible, mano. La gente no lo entiende. Entonces, cada vez esto nos afecta en todos los demás renglones porque inevitablemente todo lo demás se va a poner más caro. Porque los que te venden comida van al médico también. Tienen que usar esos servicios y si tienen que pagar esos servicios, tienen que cobrarte más a ti por los servicios que ellos venden para poder sufragar. Es una cadena horrible. Es la situación de la reforma de salud de Puerto Rico. Es similar a lo que haya sucedido con el Obamacare. Fíjate, dentro de lo que tengas de conocimiento. Son diferentes porque el Obamacare, el Affordable Care Act es como una expansión a ciertos programas de Medicaid también que aplica la reforma, pero es diferente, es como una expansión, eso fue una expansión más global de lo que es el Medicare, personas más de 65 años, incapacitados y personas que de escasos recursos, pero no me atrevería a decir que fue algo similar porque no tengo la información para llegar a esa conclusión. Sin embargo, el Obamacare sí ha sido efectivo en enriquecer a las aseguradoras de salud de los Estados Unidos y a los intermediarios. De hecho, vi una gráfica los otros días en donde de todo lo que gasta Estados Unidos, ellos le llaman National Health Expenditure, cuánto se gasta en salud, las intermediarias, entiéndase las aseguradoras, los administradores de beneficios de la farmacia, que allá son los mismos dueños, porque ha ocurrido esa integración vertical donde ellos compran todos los otros medios que están en la cadena del mercado. Ellos se están quedando con más del 40% del National Health Expenditure. Esos intermediarios. Y esto 40% de todo lo que se gasta en el mercado se está quedando nacional. En las corporaciones, ya sean aseguradoras, ya sean PBM. Y esto no viene de un diario izquierdista. Esto yo lo saqué de The Economist. Claro, sí. The Economist publicó la gráfica y se llama Manna in the Middle. Sí, que no. Mira, los intermediarios se están quedando con el guiso. Wow. Bueno, no, me preocupa más lo de Puerto Rico. Solamente lo traje por una comparación. En lo que yo entendía eran sistemas similares. Como ingeniero me gusta hablar de soluciones. Si estuviera en tu potestad, si tú fueras el próximo secretario de salud de Puerto Rico, ¿cuál es tu solución a nuestro problema? Mira, a corto plazo, lo primero que yo haría es cancelarle los contratos a todas las aseguradoras que incumplan con el Código de Seguro y que incumplan con la Ley de Pago Puntual. Perdóname, no quiero que pierdas la línea, pero eso no afectaría entonces a muchísimos pacientes. No, porque es que si tú vienes a ver qué está trayendo la aseguradora sobre la mesa, que no sea obstaculización, que no sea denegaciones, que no sea autorizaciones previas. Okay. O sea, hay que reevaluar qué es lo que las aseguradoras están trayendo sobre la mesa.
Y no es que eliminemos a la aseguradora. De la forma que yo lo veo, que podríamos movernos, no hay que reinventar la rueda. A otros estados lo han hecho, como Connecticut, que de hecho es la capital de la aseguradora, pero allí vieron el desmadre que había y le quitaron los contratos a las aseguradoras grandes. Algo que se puede hacer es, por ejemplo, con la reforma, cancelar todos los contratos a las aseguradoras que incumplan o que hayan hecho fraude o que hayan incumplido con la ley, que estoy seguro que no hay que escarbar mucho para llegar a esa conclusión con evidencia, y contratar a una aseguradora privada, pero que sea sin fines de lucro. Y que el dinero y las ganancias se reinviertan en la salud. Las sin fines de lucro no es que tampoco están exentas o inmunes a la corrupción, puede haber, pero es mucho más fácil fiscalizarla porque, por ejemplo, nosotros sabemos y podemos tener acceso a todas las planillas de todas las non-for-profit porque eso es parte de la ley. Y pues va a ser más fácil follow the money en caso de que estén haciendo algún chanchullo y que el dinero no esté llegando, pues uno lo puede ver y puede intervenir. Eso como primer paso. Y eventualmente, pues, tratar de descentralizar de cierta forma los fondos públicos en este tipo de entidades que sean sin fines de lucro, que se promueva la transparencia. Eso de ver las planillas para mí es maravilloso porque alguien que sepa traer el dinero, pues va a ver dónde se está perdiendo gran parte del dinero. Irán, pero eso resuelve el despilfarro, ¿verdad? Y no estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo. Lo único es que eso resuelve parte del problema, pero eso no me resuelve la parte de la salud como tal. Entonces hay otros problemas más grandes que quiero atacarlos también, ¿verdad? Como por ejemplo la migración de doctores fuera de Puerto Rico, la escasez de nuevos doctores, que yo pienso que es que vino primero el huevo a la gallina, ¿verdad? Si tú ves que tú tienes que estudiar 12 años para una profesión con una deuda de mínimo unos $100,000 de préstamo, 50,000 en el más mínimo de los casos, para ir a trabajar en un lugar que después no te van a pagar, para que voy a ser médico, ¿verdad? Para eso me hago TikToker y entonces trato de hacer otras cosas. Cuando yo te hablo de solución, voy más allá de simple y sencillamente el problema de las aseguradoras, que es lo que tú estás planteando. Sí, pero fíjate, se ataja porque cuando tú vienes a ver todo el dinero que ellas están, o sea, el despilfarro, ese dinero se puede utilizar para aumentar la tarifa a todos los médicos, que sea equitativa a los Estados Unidos. Porque aquí hay y la Junta de Dictadura Colonial, ellos hablan del mercado, de los salarios en el mercado de Puerto Rico, pero hay un problema serio con esa interpretación que ellos hacen, porque ellos solamente miran a Puerto Rico como si fuera un caso individual y aislado, pero nosotros tenemos una situación de como tenemos un pasaporte, muchas personas pues tienen la potestad de irse para los Estados Unidos. Entonces la Junta tiene que saber que para equiparar y retener a los profesionales de la salud en este caso, tiene que equiparar todos los salarios y igual las compañías privadas. Tiene que competir con el mercado de Estados Unidos, porque es que ¿para dónde es que se nos van? Correcto. Seamos honestos. Que para retenerlo hay que pagarle lo mismo o muy cercano de lo que ganan allá. Entonces la propuesta que traigo y que de la forma que la visualizo es que ese dinero se utilice para que le llegue más al paciente y para pagarle a los proveedores lo que se merecen. Yo estoy seguro que de todos los médicos que se han ido, si tú le pagas cerca a lo que se ganan allá, un porcentaje enorme va a volver. 100%. Porque hay montones que quieren volver. Y no lo hacen por esa situación. Al final del día uno también quiere lo mejor para su familia inmediata, ¿verdad? No todo el mundo está dispuesto a sacrificar su familia, no todo el mundo es Pedro Albizu Campos, tú sabes. Claro. Entonces, el nene de papá trajo una propuesta, Ricky Rosselló trajo una propuesta que envuelve, porque entiendo que esto está activo, ¿verdad? El famoso 4% para los médicos, para incentivar a que los médicos no se fueran, ¿verdad? O regresaran. Que para el que no sabe, ¿verdad? Hacer
se me van las palabras ahora, pero que los médicos pagaran contribuciones, solamente 4% de contribuciones en lugar del rango que le tocaría por Sí. precio. Pero yo no veo que eso haya funcionado. No ha funcionado, pero es por el ¿Por mismo qué? problema fundamental. Son las bajas tarifas en comparación con el mercado de Estados Unidos. Ok. Y si de nada me sirve a mí, digamos, tener 4% si me gano 50,000, Ajá, que pagar full tax en Estados Unidos y me gano 300,000. claro. ¿Dónde me va a sobrar más dinero? No, y por la clásica. Y por esa razón es que no, desde el saque, pues no iba a funcionar. Sí iba a favorecer a los que bajo cualquier circunstancia se iban a quedar. Ujú. Y es un beneficio que yo creo que incentiva, pero a esas personas que están graduándose o esos médicos que le están dando tarifas bien bajas, como los pediatras, que es un abuso, a los dentistas también, que le están dando tarifas bien bajas, pues no es, ellos, los dentistas no creo que están en lo del 4%, pero igual no es algo que mientras las tarifas estén bajas vaya a mitigar el éxodo que hay. So, que yo me enfocaría en, Hay que subir el sueldo de los médicos. hay que subir en el sistema capitalista que vivimos, que hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero para poder competir realmente sin que haya una revolución social que cambie todo el sistema en el que vivimos, para retener a los médicos y lograr que vuelvan, hay que mejorarle las tarifas. No hay forma. Y no hay excusa para no hacerlo cuando tú ves que las aseguradoras tienen ganancias récord de 250 millones. Hace unos años atrás, en 2021, 2022, ellos reportaron más de 200 millones en ganancias. Diablo, Eso ya después de todos los salarios, claro, de todo lo que no, eso es hay. neto, eso es neto. So, tú ves, dime tú, 200 millones no te da para equiparar los salarios de no solo de los médicos, de todos los profesionales. Bueno, es que a mí me consta, a mi esposa no le pagaban. Estaba a veces 6 semanas sin cobrar. Mencionaste IMA ahorita y eso era uno de los... IMA, y corrígeme, yo no sé mucho de esto, pero yo entendía que IMA era uno de los hospitales, por lo que he hablado con ella, que tenía, como que después de centro médico era uno de estos, entiendo que el término es terciario, Sí. hospitales terciarios, ¿verdad? Que tienen más sus especialidades, Sí, tenía intensivo tiene stroke pediátrico. center también. Exacto. Mi niña estuvo en Tenía un día de quemado en también. NICU. NICU o PICU. El NICU es el más Sí, neonatal. NICU cuando son bien Exacto. neonatos. Mi niña estuvo ahí, ¿sabes? Digo, yo creo. Estuvo en incubadora, creo que eso es parte de NICU. Entonces, yo entiendo que ya hay muchos de esos servicios que se han perdido. Y entonces ese hospital lo compraron, una quiebra. O sea, ¿cómo nuevamente un hospital que está lleno, que tenía todas las facilidades, todos los profesionales, ahí operaron a mi esposa también un tumor? ¿Cómo tú pierdes un hospital así? Sí, es sorprendente. La verdad es que yo llevaba traqueando la situación de ellos desde un poco antes, porque había visto un reportaje, creo que era para el 2018-17, y ellos pues administrativamente cometieron muchos errores, diría yo, porque fue una quiebra de 500 millones. Ay, Dios mío, mano, es como la- hablamos de millones aquí, como si eso es fuera... la quiebra comercial más grande, yo creo, de la historia de Puerto Rico, de cualquier industria. ¿Qué? 500 millones. Al gobierno de Puerto Rico nada más le debían 180 millones, como 30 y pico millones a Hacienda. No estaban enviando los dineros, yo creo que de Seguro Social. Diablo, que la ¿Sabe? gente... Diablo, wow. Estaban al garete. El asunto es que yo llevo escuchando de IMA que los cheques rebotaban de enfermeros. Sí. Me imagino que en el caso de... Pasó, por lo menos mínimo, no, yo creo que nos pasó una vez que revoltó, pero más que todo era como que, pues, trabajaste mes y medio y todavía no has cobrado. Sí, que Y es una pues, falta por de más que respeto, sea, ¿no? uno tiene que vivir. Claro, ¿sabes? claro. Pues ellos, a lo que iba, una de las decisiones administrativas que yo creo que lo sentenciaron a muerte, más allá de todas estas otras deudas que yo desconocía en ese entonces, que parece que quizás tenía la sentencia ya, el calvario ya estaba hecho, pero ellos trataron de comprar hospitales en España. Ellos trataron de comprar hospitales en España y no les salió la jugada. La cosa es que el dinero con que lo iban a comprar venía de un fondo de inversión. Y para ellos poder pagar ese dinero, dependían de las proyecciones de adquirir esos hospitales allá. So que
tenían ese dinero ya y no era impagable porque sus proyecciones no eran reales porque no se concretó esa compra-venta. Esto es una apuesta. Fue una apuesta. Esto es una apuesta, o sea, el dinero de un hospital puesto en una apuesta. Y se El está casino. moviendo eso. Hay muchos venture capital que están comprando prácticas privadas y hospitales en Puerto Rico y en los Estados Unidos también. Increíble. Pero el caso de IMA es bien nefasto también porque salió un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo muy bueno sobre lo que sucedió allí, muy completo, y vemos que había varios políticos trabajando allí o familiares trabajando allí, y por eso no decían nada, no fiscalizan, no, ¿sabes? Si tú le debes 37 millones a Hacienda, yo estoy seguro que vienen a buscarte por aquí ya mismo. Claro. Cualquiera de nosotros que nos está viendo, te van a venir a buscar. Ojalá yo le debiera eso. Pero no se los debo. Y a estas instituciones por las... Perdón. Yo te diría que la relación incestuosa que tienen con funcionarios públicos, pues se hacen de la vista larga. Y es lo mismo que pasa en las aseguradoras. Tú miras en las aseguradoras, tú puedes entrar a la página creo que es de la Comisión Estatal de Elecciones, y tú puedes ver las donaciones. Tú búscate el Chief Executive Officer de las aseguradoras y mira a quién le ha donado. Busca el Chief Operating Officer, el Chief Financial Officer, y tú ves cómo están los miles de pesos en donaciones en cada actividad. Cash, muchas veces así lo dice. Y hay un inversionismo político de estas aseguradoras para asegurarse de callar el poder político que pueda ponerle cualquier tipo de control a las prácticas que ellas están ejerciendo. Tú has pagado un precio, de verdad, dentro de lo que puedes hablar, que yo pienso que es hasta de seguridad, porque tú has sido una persona bien vocal con todo esto que hemos dado un trasfondo aquí de todo lo que está pasando y las razones por las cuales, si yo fuera tú, también estaría bastante molesto, por no decir otra palabra, con toda la situación, como médico, como persona que ama el país. Tú has estado en muchos frentes, ¿verdad?, de protestas. De ahí es que obviamente te he visto más. Esa parte, eso es otro precio que no lo paga el dinero, ¿verdad? Tu seguridad. También como padre, ¿cómo ha sido esta experiencia de lamentablemente tener que enfrentarte a personas que no son los responsables de esto, ¿verdad? Y hablo tal vez de los mismos policías que muchas veces los ponen de guardaespaldas de estas aseguradoras y de estos políticos para defender las protestas en las cuales se está tratando de llevar esto a la luz pública. Pues mira, ha sido retante. Yo te diría que lo he podido manejar porque me preparé mentalmente antes de iniciar esto. Y sobre todo, uno de los impulsos principales de los muchos que tengo, pero yo creo que siempre se quedó ahí molestándome y que fue quizás lo que me empujó, que yo no quería que en 50 o 30 años, yo viendo el camino que llevamos, se escribiera en la historia que los profesionales de la salud y los médicos No hicieron. No les hicimos un frente real, porque están los que han hablado, pero yo estoy hablando de confrontación directa. Claro. Y cruda y con evidencia, ¿me entiendes? Y ese tipo de batalla no se había dado, y para mí era como, yo no puedo permitir que la historia escriba que todos fuimos unos pendejos. Claro. ¿Sabes? Pues no encuentro otra palabra. No. Y eso me impulsó. Uno sometido, uno enñangotado. Hay muchas otras palabras. Entonces, eso me impulsó a actuar. De la parte de los policías y eso, pues yo generalmente pues lo entiendo que están trabajando, no las cojo con ellos ni nada. Pero se pone tensa la situación muchas veces en la línea de los piquetes. Hay que ir orientado en esa línea, pues hay muchos grupos que están bien organizados que me han ayudado mucho en términos de cómo comportarme. Por ejemplo, si tú estás en una línea de piquete y tú quieres, estás haciendo un piquete, quieres paralizar un lugar, pues, y viene la policía a arrestarte, básicamente tú te sientas, que te saquen de allí, pero nadie te puede alegar que tú estás agrediendo a nadie si tú estás sentado. Hay unas estrategias, tú sabes, y hay una psiquis detrás que tú tienes que mantener firme, porque si no vas con esa mentalidad,
se puede poner tenso y puede ser abrumador. Nosotros fuimos en el Caribe Hilton, hicimos una manifestación. Recuerdo esos videos. Que venía el Chief Operating Officer de CMS, de Medicare y de Medicaid. Okay. Y pues le queríamos dejar saber, porque como se estaba reuniendo con las aseguradoras y demás allá arriba, que no todo el mundo está por la línea y contento con lo que está pasando en el sistema de salud y con los fondos públicos que recibimos y que están destinados para la salud. Y ahí pues a mí me sorprendió mucho la cantidad de policías que había. La verdad es que lo consideré innecesario, un uso innecesario de la fuerza, porque era una manifestación pacífica. Yo no soy una persona violenta y las personas que estaban allí eran profesionales, habían hasta profesionales de la salud mayores. Había incluso, nos hizo el honor de llegar allí uno de los cadetes nacionalistas, Heriberto Marín, no sé si has escuchado de él. Sí, claro. Y otras personas, pero que había gente de todas las edades y gente que no estaba para actos violentos, tú sabes, simplemente luchando por abogar por un mejor sistema de salud cuando los fondos están. Y fue bien chocante, pero a la misma vez, pues esas contradicciones es bueno verlas para que la gente se dé cuenta de que a la hora de la verdad se alinean con los intereses que están con ellos y los demás, olvídate, para el zafacón o para afuera, para las gradas. Como padre, y ¿verdad? Siempre protegiendo tu seguridad, la de tu hijo. ¿Cómo son esas conversaciones con un adolescente cuando tú estás diciéndole, papá, tengo que ir a... y me emociona porque yo soy padre y yo quiero también dar ese ejemplo de lucha a mis hijos, y una de las razones por las cuales yo creo que este tema es tan importante es por esas generaciones que vienen. Claro. ¿Cómo tú hablas y le dices, papá, pues, tengo que ir, tengo que quitarme la bata, ponerme los tenis y irme allí con un cartel a hacer frente? Y hablando claro, puedo no regresar, porque ese es el caso, Irán. Yo lo veo como una situación donde la historia de Puerto Rico habla. Y históricamente hemos tenido situaciones de este tipo de procesos, de protestas, donde hemos llevado de la peor parte los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo tú tienes estas conversaciones con tu hijo y qué te dice él de esto? Pues mira, él es curioso, o sea, como para el que no sepa, yo tengo un hijo adolescente, eso lo he mantenido callado por obviamente razones de seguridad, y por eso no lo verán en mis plataformas para proteger su identidad, pero yo siempre trato de tratar de explicárselo de forma sencilla. Mira, estamos haciendo esto por esto, yo quiero que tú te puedas quedar. Para que tú te quedes necesitas un sistema de salud que pueda cubrir tus necesidades en caso de que lo necesites. Y es parte de la lucha que nos toca. Y yo se lo explico bien sencillo. Él me hace preguntas y demás, pero yo más que nada lo que quiero es que él se lleve que nosotros tenemos una historia, que vivimos en un paraíso, que es un paraíso terrenal, y que hay que luchar por defender esto. Y que mi meta es, pues, tratar de ser un ejemplo en ese sentido, de que él sepa que como ciudadanos también podemos involucrarnos, que no hay que depender simplemente de los políticos y de X o Y, aunque sí se aprecian las aportaciones positivas que puedan hacer, claro, pero que desde la comunidad y como ciudadano uno también puede aportar, y que ese desprendimiento es lo que al final del día forja naciones, ¿sabes? Un granito de arena, y yo lo veo como un granito de arena, y con esa esperanza de que él diga, me puedo quedar, me quiero quedar, quiero luchar por mi país. Y esa visión es la esperanza que tengo, tú sabes. Bello. No importa lo que le digamos a nuestros hijos, el ejemplo siempre es el que va a hablar, más que nuestras palabras. No me tienes que contestar esta pregunta si no me la quieres contestar. Evidentemente, los gobernantes históricos que hemos tenido, de los cuales he mencionado algunos de ellos aquí, no han podido solucionar esto. ¿Piensas que en estas nuevas, estamos en un año eleccionario en Puerto Rico, piensas que hay algún aspirante a la gobernación que pueda ayudarnos en esta lucha? Bueno, yo creo que hay mucha gente que puede ayudar. Lo importante es que tengan la voluntad y que tengan la firmeza
de sentarse a hacer lo que tienen que hacer y que no son decisiones fáciles y que van a molestar y tocarle los callos a gente poderosa. En los bolsillos más que todo. Los bolsillos, correcto. Entonces, sí creo que hay gente con potencial. Yo te diría que no voy a decir, no voy a decirle a nadie por quién votar, pero sí les diría que no votaría ni invito a que voten por los mismos que nos han llevado a la situación que estamos. Yo creo que necesitamos un cambio y era para ayer. Y en esas líneas no tiene que ser el candidato perfecto que cumpla todos nuestros checkmarks, porque eso simplemente no va a pasar. Eso no va a haber a alguien que tenga contento a todo el mundo. Siempre van a haber discrepancias, pero sí hay personas con potencial y creo que estas elecciones pues se prestan para un cambio, especialmente si ustedes que nos están viendo recapacita y lleva a cabo un proceso de evaluación serio de a dónde nos queremos mover y comenzar a movernos en esa dirección con nuestros actos. Y un acto muy sencillo como ir a una urna y votar, porque yo pues soy de los que no pienso que debemos poner todos los huevos en la canasta eleccionaria, pero eso cuando tú vienes a ver pues no nos cuesta casi nada, sacar un ratito. Claro. Comparado con lo que tú haces de tu esquina o lo que yo hago, es mucho más cuesta arriba. Claro, y time consuming, mucho más tiempo. Yo lo veo como que es el esfuerzo mínimo para tratar de movernos en otra dirección. Invito a que a los que no hayan sacado la tarjeta electoral que lo hagan y que voten por quien crean, pero si piensan que los que nos han traído hasta aquí pues pueden mejorar esto, pues ahí yo difiero. ¿Qué más podemos hacer nosotros los ciudadanos en el día a día, verdad? Y no hablo de ir a una protesta o hacer algo. ¿Qué nosotros podemos hacer para contribuir de una manera eficaz en todo lo que está pasando? Pues yo creo que lo más importante es educarnos. Y eso es gran parte de lo que yo he tratado de promover en mis plataformas digitales. Es educarnos y me he educado a mí mismo. Claro. Esto me ha obligado a educarme en muchos sentidos porque muchas de estas cosas que hemos hablado yo no las aprendí en la escuela de medicina. Claro. Esto yo lo aprendí en la calle, en la marcha y viendo cómo opera todo el sistema. Pero yo creo que educarnos es lo primero y buscando las herramientas para poder luchar por nuestros derechos. Y exigir esos derechos, porque los derechos no los tenemos porque vino un líder o un rey y quiso ser buena gente, los tenemos porque los luchamos y los pedimos. Y en estos años así que son eleccionarios, pues el poder popular tiene mucha influencia porque los políticos pues quieren almacenar sus votos, tú sabes, quieren acapararlos. Y yo creo que debemos aprovechar estas coyunturas históricas para exigir y para educarnos más sobre cómo, digamos, como individuo en la comunidad, yo puedo hacer para que las personas allegadas a mí, pues, no se les niegue el servicio a la salud. ¿Cómo yo puedo hacer para que la aseguradora le pague? Y hay que empaparnos sobre los tecnicismos que usan para poder empezar a ganarles en su juego como individuos, mientras logramos los otros cambios que son más a largo plazo y a mediano plazo. Pero a corto plazo, como tú mencionas, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo más importante es educarnos y no picharle al tema porque sea aburrido o engorroso o sea árido, porque peor va a ser estar en la cama de un hospital en una situación bien cómoda. Que a todos nos puede tocar. Y hay problemas que se pueden solucionar a tiempo. Claro. Y especialmente de salud con prevención. Debemos movernos a eso y empoderar a nuestra gente para que tengan el control de su futuro y que sepan confrontar a nivel individual o de comunidad a estas entidades que solo piensan en el lucro y no en el beneficio de la gente, especialmente cuando se trata de fondos públicos. Yo te diría un envolvimiento mucho más directo, no quedarse de brazos cruzados esperando que ese es mi destino. Uno que tiene que crear su destino. Claro. Y tiene que tomar control de eso y eso es a través de la educación. Así se llama mi libro, Construye tu ruta. Nosotros somos quienes hacemos esto. Amén. Oye, el doctor Irán Rodríguez, ¿tiene fe en que esto va a mejorar? Yo tengo fe, brother. De verdad que yo, como te dije, amo a nuestra gente y yo veo un potencial aquí, en esta tierra privilegiada, donde nosotros tenemos lo necesario para transformar esto
en formas que quizás ni me puedo imaginar aún, pero creo que tenemos lo necesario. Bello. Antes de hacerte la última pregunta, me gustaría que le dijeras a todo el mundo dónde te consiguen, ¿verdad? Para que sigan lo que es tu movimiento, porque pienso que es un movimiento y para que te podamos acompañar en la lucha. Gracias. Me A sigue quienes en quieran, ¿verdad? Doctor Hiram Rodríguez, Hiram Rodríguez. En Instagram estoy, en Facebook también. Creo que en Facebook está Hiram Rodríguez MD y en Twitter también Don Hiram MD. Me pueden conseguir por esas plataformas. Ahí pues ranteo de vez en cuando y pueden ver los últimos acontecimientos, pero siempre con vías a tratar de educarlos. Educación. Y sacarla pues, a la luz. Mi ranteo va porque, y en esta línea voy a citar a Malcolm X. Malcolm X decía que cuando tú estás triste, tú lo que haces, y los individuos lo que hacen es generalmente llorar y se quedan indefensos, hopeless, pero cuando tú enojas a las personas, el enojo lleva al cambio. Yeah. Y eso es lo que yo quiero, mi gente, un cambio para todos nosotros. Así que si los enojos, pues es a propósito, lamentablemente, pero es que necesito que se enojen para que vean el potencial que yo veo que tenemos como país y como sociedad. Me encanta eso. Y yo reconozco que a veces me enojo también y no tengo que estar de acuerdo en todo. Sin embargo, esto es algo que, como tú dijiste, yo sabía que hay un potencial grande de colapsar. Lo que no sabía era que era tan cerca. Y lo mencionaste, 2030. Busca el artículo. Eso está ahí al lado. El Nuevo Día salió hace con menos de un mes, yo creo. Y nos quedaron temas, porque esos son otros temas que podemos ir solamente en ellos, ¿verdad? En los medios y otras cosas, pero estamos aquí haciendo nuestra parte. Doctor Hiram, gana tu día, hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser. ¿Cuáles son esos 3 a 5 hábitos que tú haces todos los días para que cuando llegues a la cama puedas decir, oh, yo gané mi día? Pues mira, yo de los hábitos que tengo, siempre trato de por las mañanas en algún momento beberme mi cafecito, educarme lo más posible de diferentes temas. Un hábito bien importante que yo creo que está infravalorado es escuchar. Tenemos que escuchar a las personas. Uno aprende mucho escuchando. Yo invito a las personas a que cada vez que tengan una conversación con alguien, hagan un approach y piensen que esa persona sabe algo que tú no sabes y que quizás tú necesitas saber. Y esa mentalidad, voy con esos hábitos de curiosidad, una mentalidad de cambio optimista, porque a pesar de que estoy en un humor quizás no tan agradable en las redes, dentro de mi corazón yo veo mucha esperanza, tengo mucho optimismo y nada, yo amo a mi gente y yo creo que por eso lo hacemos, para que de aquí a 30, 40 años ocurra lo contrario a lo que se predijo en el chat y que esto siempre sea Puerto Rico con puertorriqueños. Yo voto por eso también. Quiero aprovechar de darle las gracias a doctor Hiram Rodríguez por su tiempo, por estar aquí, por abrirse a un tema que le ha costado su seguridad, ¿verdad? Y que a veces es difícil. Te agradezco también a nombre de las personas que creemos en lo que haces. Te agradezco porque la realidad es que tú no tienes por qué hacer lo que haces. Yo creo que eso hay que valorarlo. Algo que tú haces de gratis por amor, que te consume no solamente tiempo, sino te consume energías, te consume emociones, te consume demasiadas cosas. Entonces, gracias por eso. También quiero aprovechar y darle las gracias a mis amigos de woodbrandpr.com por el apoyo. Aquí tengo una gorrita para el doctor, para que se acuerde allá de sus momentos en Mayagüez. Ahí está, porque yo sé que nosotros los colegiales siempre llevamos a Mayagüez la sangre. Así que espero que te la disfrutes. Sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y utilizar el código GTD y vas a tener free shipping. Y que yo me llevé de esta conversación magnífica. Me caló profundo cuando dijiste callar es traición, y eso hay que recordarlo, ¿verdad? Cuando tú no hablas de la injusticia, eres cómplice, así que hay que dejar ese miedo de callar los temas incómodos. Yo me he propuesto que voy a traer esos temas cada vez más, no solamente temas de índole social o político, sino emocionales, abusos, etcétera. Los voy a seguir trayendo al podcast porque esta es la plataforma que yo tengo para educar, que fue otro tema bien importante. Si nosotros queremos aportar, tenemos que educarnos y tenemos que escuchar para poder educarnos. Entonces hay que hablar con los expertos en los temas y darle oído a quien realmente lo merece, en vez de estar
viendo estupideces que no voy ni a mencionar, ¿verdad? Creo que podemos tener un mejor balance en crecer, ayuda a que nuestros oídos escuchen más para crecer que para divertirnos. Entonces, eh, dijiste algo entre líneas que es bien importante y yo lo digo de diferentes formas en mi podcast, y es que tenemos que tomar control de nuestro futuro hoy. Nosotros tenemos que, no es en el futuro que tenemos que pensar, es que hoy tenemos que tomar control de nuestro futuro en todos los aspectos, ¿verdad? Yo promuevo que se tomen en la salud, en las emociones, en el intelecto, también en los índoles lo que es de índole social. Lamentablemente, si no hacemos algo, va a empeorar. Y eso no tan solo es triste, es preocupante. Entonces, espero que ustedes se hayan llevado tanto esta conversación como yo. Ha sido un honor tenerte aquí. Recuerda, 24 de agosto. Si quieres todos los detalles de mi primer evento, tienes que unirte a mi comunidad para que recibas los emails y la información. Ve a mi link en Instagram de mi biografía y ahí te puedes unir para que recibas mi email semanal. Ahí es que voy a estar dando todos los detalles por el momento de este evento. Por el momento, separa la fecha y comparte esto con alguien que se pueda beneficiar de esta información. Y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma en que cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo, para que cuando vas a la cama todas las noches puedas decir yo, gané mi día. ¡Yeah! Gracias. Yo sé que te has sentido sin rumbo muchas veces y que necesitas encontrar dirección y estructura en tu vida. Soy Carlos Figueroa y estoy feliz porque por fin te voy a anunciar el lanzamiento de mi primer libro, Construye tu ruta, activa tu GPS y vive una vida plena. Construye tu ruta es mucho más que palabras, es una guía de autodescubrimiento, un viaje para construir amor propio y dirección. Esto no es un libro para leer, es un libro para aplicar. Para todos los detalles puedes ir a construyeturruta.com. El 22 de febrero será el lanzamiento oficial, pero ya puedes ir anotando todos los detalles y puedes estar pendiente para que puedas adquirir la primera copia de Construye tu Ruta. Así que es hora de trazar tu camino, es hora de construir tu ruta. Estoy bien feliz por esto, espero contar con tu apoyo, así que construyeturruta.com. Nos vemos pronto. Un abrazo.